Buenos días, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de Derecho Paralelo C1. Nuestro tema de exposición es la Comunidad Andina de Naciones. Los expositores del día de hoy son Aski Aguilar Jorge Vladimir, Arias Bisuete Gisela Magali, Gómez Ramírez Daisy Verónica, Mera Rivera Génesis Elizabeth, Navarrete Muñoz Doménica Raquel. Por la asignatura de Derecho Internacional Público 2, a cargo de la doctora Óscar Zambrano. La Comunidad Andina de Naciones. La CAN es también llamada Pacto Andino o Grupo Andino. Pero, ¿qué es la Comunidad Andina de Naciones? La CAN es una comunidad de naciones que reúne e integra de manera voluntaria a las naciones andinas, sudamericanas y latinoamericanas, con el objetivo de lograr un desarrollo más inclusivo, equilibrado e independiente. Los países que actualmente la conforman son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Venezuela fue miembro pleno hasta el 2006 y Chile originalmente fue miembro entre 1969 y 1976, pero se retiró durante el régimen militar de Augusto Pinochet debido a las incompatibilidades entre la política económica de ese país y las políticas de integración de la CAN. Este país es miembro asociado desde el 2006, pero ello no supone un reingreso a la CAN. Otros países asociados a la CAN son Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Además de estos países, existe un país observador que es España. ¿Cuáles son los objetivos de la CAN? El primer objetivo es promover el desarrollo equilibrado y armonioso de los Estados miembros en condiciones justas a través de la integración y la cooperación económica y social. El segundo objetivo es acelerar el crecimiento y crear oportunidades de empleo para los pueblos de los Estados miembros, crear condiciones favorables para que los Estados miembros participen en el proceso de integración regional a fin de conformar gradualmente el mercado común latinoamericano. Reducir las debilidades externas y fortalecer la posición de los Estados miembros en el contexto económico internacional y el fortalecimiento de la solidaridad regional y reducción de la brecha de desarrollo que existe entre los Estados miembros, buscando la mejora continua del nivel de vida de la población y de la subregión. Conforme a estos objetivos, una de las principales funciones de la CAN es impulsar el desarrollo del mercado y del comercio andino, dando nuevas oportunidades económicas a los países miembros. Además, la CAN realiza la coordinación de políticas macroeconómicas y de la propiedad intelectual e inversiones de compra del sector público y político. Saludos, en esta ocasión me corresponde hablar sobre el rol de los acuerdos intra y extrarregionales en los flujos comerciales en el caso de la Comunidad Andina de Naciones. En este sentido, pues, hablaremos de la historia de la creación de esta comunidad andina. El 26 de mayo de 1969 en Colombia se suscribió el denominado Acuerdo de Cartagena, que es el tratado constitutivo donde se establecieron los mecanismos y las políticas que debían ser desarrolladas por los órganos comunitarios. De aquí nace el proceso andino de integración, que fue conocido en ese entonces como Pacto Andino, actualmente CAN. El CAN es importante para las exportaciones manufactureras de los países, pero el problema de lograr una integración más profunda se debe en buena medida a las diferencias en los modelos de desarrollo y a las distintas prioridades de inserción internacional de los países andinos. Los países miembros de esta comunidad andina son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. El principal objetivo de esta comunidad andina es buscar el libre desarrollo comercial entre los Estados miembros y países asociados y también con organizaciones internacionales. En esta comunidad andina se han dado grandes hitos como es la zona de libre comercio que busca intercambiar productos a cero aranceles o bajos aranceles.
el ordenamiento jurídico, que se refiere a los acuerdos, resoluciones, etcétera, que rigen estas relaciones. Derecho ciudadano, que se refiere a la visa o pasaporte, que en estos países no tendría gran relevancia para su libre circulación y el estatus migratorio. El principal logro de esta agenda externa fueron las negociaciones de los países de la CAN con los Estados Unidos, la Unión Europea y el Mercosur. Por otro lado, las principales limitaciones han sido las incapacidades de construir una unión aduanera entre todos los miembros del CAN y de establecer negociaciones comerciales comunitarias en terceros países. Por otra parte, estas relaciones entre los países del CAN y los asociados no han marchado correctamente. Los intereses políticos han dañado estas relaciones. Según una tratadista, los acuerdos firmados por los países andinos con terceros países debilitaron el esquema de integración comercial de la CAN. Por ejemplo, la formación de una unión aduanera que requiere la adopción de una política comercial común. De acuerdo con la doctora, el arancel externo común se degradó con la negociación de acuerdos de libre comercio bilaterales de Perú y Colombia con Estados Unidos. Buen día, doctora Zambrano. Mi nombre es Gisela Arias. Sobre el tema de la Comunidad de las Naciones Unidas, tenemos las especificaciones del modelo de la CAN, planteado por Anderson y Van Wickle, y la metodología de Allende y Lorde, de panel de datos con corrección de errores estándar. Se analiza el rol de los acuerdos comerciales intra y extrarregionales sobre el flujo comercial, es decir, las exportaciones más importantes realizadas por los miembros de la CAN con sus 20 principales socios comerciales. La muestra se realizó en 4 países de origen y los 20 países socios comerciales de la CAN entre los años 2000 y 2017. Este modelo considera como variable dependiente, haciendo referencia a las exportaciones e importaciones del comercio entre los miembros de la CAN y el país socio comercial, seguida de la variable explicativa, tratando de la economía de los países medidos por la multiplicación de PIB, además de la unidad monetaria y distancia geográfica entre ambos países. Ahora tenemos la variable de interés, que son los países que forman el acuerdo comercial intrarregional y los que tienen acuerdos comerciales y extrarregionales. El efecto de los acuerdos se estimará con las 2 últimas variables, tanto para los intra y extrarregionales movimientos comerciales de los países integrados en la CAN con los socios comerciales. Los resultados econométricos enfatizan la distancia entre los países y el tamaño de las economías, es decir, el PIB. En promedio, son los factores más importantes sobre los flujos comerciales intra y extrarregionales de la CAN, evidenciando que sí cumple el efecto de Linder. En 1961, Linder propuso que países que poseen similares niveles de PIB per cápita comercializarían más entre sí. Los resultados serían: mientras mayor sea la diferencia del PIB per cápita, menor serían los flujos comerciales. Por otro lado, se evidencia que la apertura comercial ha tenido una influencia positiva y significativa en los flujos comerciales. Sin embargo, el impacto de la apertura comercial de los países andinos sobre los flujos comerciales ha sido más del doble respecto a la de sus socios comerciales. Como es el idioma común entre los 2 países, induce a mayores relaciones comerciales bilaterales. La variable de tipo de cambio es significativa, positiva aunque muy pequeña. Estos resultados ponen en evidencia que en promedio para los flujos comerciales de la CAN y sus principales socios comerciales más importantes que los acuerdos intra y extrarregionales han sido la distancia geográfica, el tamaño de las economías de los países andinos y sus socios comerciales, así como la apertura comercial de los países andinos. Comercio exterior de la Comunidad Andina.
Las exportaciones intraandinas mejoraron desde el año 2010, llegando a 10.361 millones en el año 2012. Las exportaciones de la CAN a terceros países entre los años 1969 y 2016 presentaron una tasa de incremento anual de 8.6%, mientras que las exportaciones intracomunitarias, su tasa de crecimiento promedio anual fue de 11.0%. En la última década se refleja el descenso de las exportaciones de los bienes manufacturados, tanto dentro de la misma CAN como hacia terceros países. Se observa que en las exportaciones a la comunidad andina predominan los bienes manufacturados, mientras que las exportaciones a terceros países se concentran en bienes primarios. Las exportaciones que ha realizado en Ecuador. En 48 años de pertenecer el Ecuador a la CAN, las exportaciones se multiplicaron 237 veces, así como también las exportaciones hacia terceros países presentaron un incremento de 104 veces. Las importaciones intra-CAN crecieron a una tasa promedio anual de 12.0%, mientras que las provenientes de fuera de la CAN aumentaron en 9.1% durante el periodo registrado. Balanza comercial intra-CAN. En los últimos 10 años, esta balanza se ha mantenido positiva para Bolivia y Colombia, mientras que para Perú ha sido lo contrario en el mismo periodo. Entre los años 2007 y 2008 fue positivo para Ecuador. Y llegamos a la conclusión de dichos acuerdos intra y extrarregionales, que no juegan un rol importante en los flujos comerciales de la CAN durante los años 2000 y 2017. Más importantes que estos son la distancia geográfica o los costos de transporte, el tamaño de las economías de los países y la apertura comercial de los países andinos. ¿Qué pasa con la Comunidad Andina de Naciones CAN? Se ha pretendido dar una aproximación explicativa alternativa del proceso de incorporación de la sociedad andina a partir de la ciencia política analítica, más especialmente a partir de las posturas de la acción colectiva, el diseño institucional y de organización sobre todo, que en mezcla con la colección histórica de la CAN permiten hacer la interpretación del fenómeno. No obstante, si bien en los equipos de normas el tamaño de choque que induce a participar a las personas son los incentivos que en la CAN son identificables por medio de las sanciones impuestas a las naciones que incumplen la normativa andina o permanecen en mora. De llevar a cabo con los compromisos de la adhesión o dichas medidas son inoperantes. De esta forma, el tamaño en que la medida no constituye un componente que favorezca el comportamiento de la CAN y si, además, su sistema de incentivos no posee resultados eficaces sobre las naciones miembros. El impacto anhelado se expresa en que no se produzca colaboración en aras del interés común. El impacto está impulsado por los miembros territorios para afirmar un accionar positivo de la organización referente a la obtención de los compromisos comerciales pendientes y demás fines de la incorporación, así como la supervisión de que eso no se despegue. Enseñó ser una composición frágil en el tamaño en que las normas y arreglos de elección colectiva se hallan seriamente mermados, pues poseen como común denominador la ausencia o la incapacidad de llegar a materializar compromisos concretos, y esto obedece a los obstáculos que representan las consideraciones especiales de las cuales son objeto Ecuador y Bolivia, así como de las medidas unilaterales tomadas por ciertos territorios. Al final, analizamos la salida de Venezuela como consecuencia de un problema de organización, donde se buscaba dilucidar desde los conceptos de deseabilidad y facilidad percibida, de renunciar a la organización, que la deseabilidad percibida de Venezuela de retirarse de la CAN constituyó una cortina de humo para resguardar la facilidad percibida como real escenario estratégico. En efecto, el SAI, impulsado por los mismos países miembros para asegurar un accionar positivo de la organización en cuanto a la obtención de los compromisos comerciales pendientes y demás objetivos de la adhesión, así como la supervisión de aquello de desprender, enseñó ser una estructura frágil en la medida en que las reglas y arreglos de elección colectiva se encuentran seriamente mermados, puesto que tienen como común denominador la falta o la imposibilidad de llegar a materializar compromisos concretos, y esto obedece a los obstáculos que representan las consideraciones especiales
de las cuales son objeto Ecuador y Bolivia, así como de las medidas unilaterales tomadas por ciertos países. Finalmente, analizamos la salida de Venezuela como resultado de un problema de organización, donde se buscaba dilucidar a partir de los conceptos de deseabilidad y facilidad percibida, de abandonar la organización, que la deseabilidad percibida de Venezuela de retirarse de la CAN constituyó una cortina de humo para resguardar la facilidad percibida como real escenario estratégico.